Hey, pero ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flama. Nada, que os traigo ya el vídeo final del balance de SPS, que concretamente sale mañana todo esto. Y bueno, vamos a empezar primero por el arquero, ¿vale? Concretamente por el asesino. Vemos que el ataque básico lo nerfean, que la hemorragia también, porque sale con menos probabilidad. La carga porque dura más. Y bueno, reducen alguna cosita. Y el last también le quitan lo de la carga. Con lo cual es bastante jodido. Esto aparentemente parece un nerfeo, sobre todo para la PvP. Vemos que los bufos, es cierto que le han bajado la probabilidad de crítico, pero luego le han aumentado por otro lado el daño crítico y el ataque normal. Que bueno, que eso dentro de lo que cabe no está mal. Y bueno, en el otro lado lo mismo, reducen el daño crítico, pero la probabilidad de crítico, pero aumentan el daño crítico. Yo diría que más bien, en PvP es nerfeo seguro. Y en PvE, bueno, es cierto que rebajan la oportunidad de crítico, que para el que tenga todo el crítico viene bien, pero para el resto pues no. Luego en cuanto al espía, simplemente un pequeño nerfeo, porque solamente han metido esto y es bajarle la duración del escudo que tenía límite de 7000. Con lo cual, bueno, tristemente, al ser el único cambio, pues un claro nerfeo y la verdad que afecta a todo. Tanto para tanquear mobs como para, que no sé quién lo hará, pero bueno, como para PvP. Y por último tenemos el cazasoles, que aquí ya sí que vienen varias cositas, han aumentado muchas animaciones, como vemos por aquí, han aumentado también las probabilidades de debuffo, han bajado los cooldowns y además han metido un buen debuffo que puede dar bastante daño en PvE. También ha aumentado un poco el alcance de los ataques, como vemos, también ha aumentado los campos, también reduce eso, su cooldown. Y también por otro lado lo que tenemos es que aumentan también, han añadido un efecto para que no tengamos la bendición de Power of the Sun, que nos va a venir muy bien. Y nada, siguen bajando las animaciones para que duren menos y lo que hacen es eso, aumentar más la probabilidad de debuffo y reducir el cooldown. También han metido por ahí algún stun, que eso siempre viene bien, y aumenta las probabilidades de debuffo. Entonces bueno, en general por ahora bien, lo que importa aquí de verdad es el tema de los buffos, ¿vale? Aquí ahora vemos que por ejemplo en el debuff han metido que se reduzca la evasión, que eso no importa mucho. Han quitado también muchas restricciones de si está pegando el lobo o no, aumentándola al 100% y demás, sin necesidad del lobo. También aumentan el rango de ataque, que para este SP es muy interesante, ya que pega mucho con la distancia, pero explícitamente según las habilidades. Y el lobito, lo que han hecho lo más interesante es que la han metido como una nueva pet. Entonces bueno, yo diría que le han metido un pequeño bufo, que está bien, pero creo que va a seguir quedándose muy atrás del resto de SP. Ahora vamos con el espada, concretamente con el Warrior. Vamos, este adelanto ya que es el que más ha triunfado, porque bueno, le han aumentado el rango, le han aumentado ataques en área, además le han metido nuevos buffos y debuffos, y vemos que por ejemplo ya el provocar tiene sentido porque mete una especie de stun y además te da un buffo, lo cual está muy bien. Por otro lado también la intimidación también ya tiene sentido, porque no tenía sentido que se fueran los monstruos por ahí. Han metido ahora unos debuffos y metiendo shock, que está muy bien. También han aumentado las probabilidades de debuffo de los otros ataques y reduciendo cooldowns. La verdad que lo veo genial. Aquí vemos ya los buffos, ¿vale? Vemos que por ejemplo el buff clásico del Warrior le han aumentado la duración, le han hecho un poquito de equilibrio con reducción de daños y también le han metido la reducción de daño mágico, han metido los nuevos buffos y bueno, la verdad que yo diría que con la intimidación y demás se la han sacado. Va a estar muy bien para juntar, pero yo sigo pensando que la última SP que han sacado de fuego le sigue venciendo a esta, pero bueno, podremos verlo. Ahora el Shaker, por desgracia, lo único que han hecho es también un nerfeito, que es bajarle el romper, ¿vale? Han hecho que baje menos defensa. Lo cual esto tiene sentido porque ya con las acumulaciones que hay de debuffo, la defensa de los bosses llegaba a 0. Y el Voodoo, por ejemplo, lo único que han hecho, ya pasando a Mago, es que han aumentado han hecho que las animaciones sean más rápidas y le han aumentado un poquito el escudo en cuanto a que le dan velocidad y duración, pero vamos, poca cosa, no creo que se utilice mucho más. Y el Poseidón un poco más de lo mismo. Lo único que han hecho así, resumidamente, fácil, es bajar cooldowns. Y eso la verdad que al Poseidón no... A ver, le viene bien, pero que no va a hacer que se empiece a utilizar por eso. Así que bueno, un buffeito, pero va a seguir igual. Para eso que no hubieran hecho nada, la verdad. Y cuanto al Archimago, aquí han hecho lo típico de quito de un lado y meto por otro. Sobre todo en la parte del carril, ¿vale? Que lo que hacen es quitar probabilidad para asegurar daño, aunque sea un poquito menos de daño. Lo cual no está nada mal. También ha aumentado ahí la probabilidad de buffo y toda esta historia de ataques, pero bueno, en general bien.
Y en cuanto al Firestorm, pues sí que lo han bufeado porque, bueno, ahora hace que meta más stuns que el Fossilization ese. También le han quitado algún ataque de que un Sumia Token, pero bueno, han reducido los cooldowns, lo cual está bien. Y en los buffos, por ejemplo, han aumentado la duración del debuffo clásico del Napalm, que está muy bien. Han añadido efectos a los distintos buffos también, han aumentado sus características y la verdad que, hombre, es un buff que habría que tener en cuenta porque estamos hablando de que es una SP de las últimas, que vienen bastante tochas todas, o sea que, ojito. Y por último y no menos importante, chavales, os muestro aquí también unos cambios que han sacado hoy, ¿vale? Que bueno, esto lo podéis ver vosotros mismos en el foro de Nostale, ¿vale? Siempre normalmente las noticias pues van poniendo alguna cosilla y bueno, como la actualización es para mañana, han puesto ya todo el parche y bueno, aquí hay cositas que no se habían visto hasta ahora, ¿vale? Por ejemplo, aquí bueno, se está hablando de lo del early game, que bueno, que eso ya lo hablé en un vídeo aparte, que os lo dejaré por arriba. Y aquí, sobre el balance de especialistas, hay, como vemos, unos cambios adicionales, ¿vale? Que bueno, que ahora, por ejemplo, ya para el SP10, los time space y demás se han reducido al nivel 84, que está muy bien. También se ha quitado el coste del teletransporte y los barcos, lo cual está genial, pero entonces no sé de qué sirve ahora los buffos de familia que había, que te iban reduciendo por porcentaje estos precios, así que no sé qué harán con eso. Luego también una cosa muy interesante es que ya no se pueden utilizar los pergaminos de ardilla en el reino de los vivos, así que ahí no se puede levear ya. Veremos cómo se aumenta esto de las listas, imagino que simplemente el tamaño y ya está. Y una cosa muy interesante es aquí el cambio en los cofres del raid de Ultimate, ¿vale? Que hice una guía hace poco también. Y bueno, vemos que han cambiado bastante. O sea, se han quitado bastantes mierdas, por ejemplo como el cristal misterioso y los circuitos esos de control que no servían para prácticamente nada. Igual que el metal este. Y ahora, por ejemplo, aumentan la cantidad de gemas que vamos a obtener, lo cual está muy tocho, la verdad. Y por otro lado han metido ya las placas, ¿vale? De armadura y demás para hacernos el equipo, lo cual va a venir muy bien. Sobre todo, no tanto ya para los que se han creado el equipo, a eso les cabreará seguramente, pero para los que vengan ahora y quieran empezar en el acto y demás, pues se van a abaratar mucho los precios, porque si salen armaduras, o sea, placas de armadura directamente, van a ahorrar muchísimo material y muchísimo dinero. Por otro lado, sale también la felpa de Mulan, lo cual lo veo genial, porque a mí, por ejemplo, me falta. Y bueno, la verdad que son cambios muy potentes, así que si hoy hacéis el mecha completo, no abráis los cofres todavía. Y bueno, por último aquí también hacen un conteo de fixes, que bueno, esto parece el LOL, ¿no? Con tanto fix. Y lo que sí es curioso por aquí también es que ahora no se puede entrar a Glacia a no ser que sea nivel 80. Y además el mínimo de entrada al LOD es del 65, o sea que ahora creo que esto lo han hecho bien, porque con lo que habían hecho de pasar directamente a nivel 56 los nuevos personajes, podías entrar directamente en LOD. Ahora lo que pasa es que si en nivel 65 va a tener que subir esos 9 niveles y habrá que ver cómo, porque no sé yo hasta qué punto han ahorrado ahí tiempo, porque no sé si es más rápido subir del 0 al 56 que del 56 al 65, la verdad. Pero bueno, aquí ya con esto sería todo, todos estos cambios de esta nueva actualización que vendrá mañana. Así que nada, espero que os sirva y que la aprovechéis. Nos vemos, chavales.